Es académica, ex fiscal general de la Nación. Está invitado también el doctor Ramiro García, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, jurista y penalista. Les invitamos para hacer un análisis del momento que se vive en la justicia ecuatoriana, con algunos casos quizás más importantes, aun cuando la justicia debiera actuar de igual manera para todos los casos. Hay casos en donde se han hecho evidente como metástasis, purga, plaga, independencia judicial, obstrucción de la justicia, donde se advierte la acción de la justicia como la reducción de penas. Si tomamos uno de los casos, cuando hay colaboración eficaz, hay un ex vocal del Consejo de la Judicatura que ha recibido una sentencia reducida por su colaboración. ¿Qué debiera pasar con el resto de procesados? Si aquí hay alguien que colabora y dice, sí, reconozco que se cometió todo lo que me están acusando, simplemente, ¿qué pasa con el resto? Esto abona para dar una sentencia condenatoria a sus compañeros, a quienes estuvieron en ese ambiente. Bienvenida a la doctora Mariana Yepes y al doctor Ramiro García. Doctora Mariana Yepes, ¿cómo enfrentar esta reducción de penas? Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, Ramiro. Buenos días a todos los que nos estén escuchando. Bueno, la reducción de las penas es una institución que se incorporó en el año 2014 al Código Orgánico Integral Penal. Es un beneficio para quien colabora con la justicia, esa es la esencia, ¿no? Pero, ¿cuál es la colaboración con la justicia? Esa colaboración tiene que ser eficaz. Pero distingamos que existe una institución de colaboración eficaz y otra institución es la del procedimiento abreviado. En este caso me parece que se aplicó el procedimiento abreviado en lo que se refiere al ex vocal del Consejo de la Judicatura. Él dio toda la colaboración, toda la información que debe haber sido analizada por la Fiscalía, que realmente era una información valedera para poder descubrir otros elementos en contra de determinadas personas, a lo mejor en el propio juicio o en otro, ¿no? Entonces, por esa razón es que hubo la rebaja de penas. Ahora, sí es un poco preocupante que todos estén colaborando, ¿no? En el caso de metástasis o purga, me parece que también hay personas que están colaborando con la justicia, que están hablando absolutamente todo, que eso también tiene que ser probado, porque a lo mejor puede hablar y no tener la debida certeza o querer involucrar a otras personas en el proceso que se está siguiendo. Pero debe estar comprobando, ¿no? Lo importante en este caso de la institución que se creó en el año 2014 es que sea eficaz, y lo importante es que tenga una finalidad de la justicia. ¿Cuál es? La de perseguir a quienes son realmente responsables de un delito. En todo caso, esta colaboración, doctora Mariana Yepes, significa, se está admitiendo que se cometieron esos delitos, y esto no puede complicar el panorama para el resto, ¿cierto? Hay casos como el propio metástasis, el caso purga, y el último, el caso obstrucción de la justicia, independencia judicial. Sí, compromete, naturalmente que comprometería en el caso que está procesado, que está sentenciado ahora el vocal del Consejo, el ex vocal del Consejo de la Judicatura, pues los elementos que debe haber dado deben ser suficientes. ¿Para qué? Para establecer responsabilidades de las otras personas que están involucradas en el mismo proceso, ¿no? Los otros ex vocales del Consejo de la Judicatura. Pero también de ahí podrían surgir de la colaboración que han expresado, de los términos de sus testimonios. Podrían salir otros elementos para otro tipo de procedimientos, para iniciar otras investigaciones previas, y entonces, o también involucrar a quienes estén procesados en otros delitos. Bienvenido al doctor Ramiro García Falconi, jurista, penalista, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. ¿Cómo ve este tema de la colaboración eficaz? ¿Qué implica eso?
el reconocimiento de sus delitos. Incluso un vocal del Consejo de la Judicatura, en el caso Independencia Judicial, ha recibido ya una sentencia de 9 meses por su colaboración. Esto puede complicar el panorama para el resto, porque está señalando a sus propios compañeros de haber cometido estos delitos. Doctor García, buen día. Buen día, Miguel. Buen día, Mariana. Un saludo para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Como comentaba la doctora Yepes hace un momento, existen dos figuras en nuestro código que permiten una forma de atenuación de la pena a través del reconocimiento, por un lado, de las propias culpas y por otro lado, a través de aportar información relevante respecto del cometimiento de ese u otros delitos dentro de un proceso específico. Me refiero a la colaboración, a la cooperación eficaz por una parte y al procedimiento abreviado por otra. Concuerdo con Mariana en que me parece que es un procedimiento abreviado lo que se aplicó en este caso con el doctor Muñoz, quien ya recibió una pena obviamente muy reducida, pero en razón de toda la información adicional que ha brindado. Es decir, ¿qué es lo que se busca con esto? Con esto se simplifica la labor de la Fiscalía al contar como prueba de cargo el testimonio de uno de los perpetradores, digámoslo así. Entonces, quien cuenta con pelos y señales, cuáles han sido las modalidades en que se ha cometido un delito determinado y cuál ha sido la participación de cada uno. Entonces, mientras por un lado veíamos al doctor Wilman Terán, que estaba tratando de enlodar la imagen de la fiscal general del Estado, tratando de inventar supuestos chats entre ella y él, chats que según él incluso habrían sido periciados, pero no sabe periciados de dónde ni de qué. Porque, como usted recordará, Miguel, él fue detenido y sus dispositivos fueron puestos a órdenes de los peritos de fiscalía. Pero bueno, mientras se estaba tratando de poner en tela de duda la teoría del caso propuesta por la fiscalía, pues aparece el doctor Muñoz y corrobora todo lo que dice fiscalía. Entonces, claro, el cooperador eficaz aporta prueba y aporta sobre todo información. En el caso del procedimiento abreviado, el procesado reconoce el cometimiento de los hechos y a través de ese reconocimiento del cometimiento de los hechos se acoge a un procedimiento mucho más sumario y con una pena bastante menor que la que le correspondería en caso de haberse llevado a cabo con un procedimiento ordinario, normal. Doctor García, ahora, a propósito de lo que usted señala, ¿por qué el doctor Terán no saca y pone en evidencia dentro del proceso penal y no va al ámbito político a decir cualquier cosa y dice que no le quitaron otro dispositivo, el teléfono, y que ahí hay esos chats? ¿Cuánta validez tiene eso? Porque él puede decir afuera cualquier cosa y en el juicio no corrobora eso. Mire, validez jurídica y validez judicial la tendrá solamente aquello que se aporte formalmente como evidencia dentro de un proceso. En el caso del juicio político, que se lleva además al propio Wilman Terán, recordemos que la Comisión de Fiscalización se encuentra presidida por la señora Pamela Aguirre, quien es asambleísta del correísmo, además una de las más obsecuentes y leales figuras de la militancia correísta, y han tratado de aprovechar este espacio y este juicio político, que ni siquiera lo plantean ellos, porque es un juicio político planteado por Construye, en contra de 3 ex vocales del Consejo de la Judicatura. Han tratado de aprovechar este espacio para un tema que ya se les ha convertido en una obsesión, y es enlodar la figura de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Yo creo que si hay alguna obsesión en el correísmo, es sin duda la actual fiscal general del Estado, quien, por cierto, ha llevado varios casos en contra de altos cargos del correísmo, empezando por el propio Rafael Correa, el señor Jorge Glass,
ha llevado estos procesos hasta el final, ha logrado sentencias condenatorias que ya están ejecutoriadas. Y esto, pues, por supuesto, no se lo perdonan. Entonces, en esa línea de actuación política, llevan a Wilman Terán para que diga cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que además debería aportarse procesalmente y debería, como usted dijo, introducirse dentro de un debido proceso. Pero no, él, claro, reta a la fiscal general a someterse a una prueba de polígrafo, es decir, tonterías que no tienen sentido sin que exista una formalización judicial de esas supuestas evidencias. Doctora Mariana Yepes, de su experiencia, a ver, esto que comentaba el doctor Ramiro García, esta mezcla entre lo penal, en donde debe ventilarse con elementos de convicción, con pruebas de descargo, va al ámbito político y dice, aquí está algo grave contra la fiscal general. ¿Cuánta validez tiene eso y qué cree usted que se pretende con esta posición política de quienes buscan impunidad en la Asamblea Nacional? Cuando ya lo expresó el doctor García, lo que quieren es deslegitimar, ¿no? Deslegitimar las actuaciones de la fiscal general en este proceso. Pero es sorprendente porque no solamente es el proceso político en contra del doctor Terán, sino también de los otros vocales del Consejo de la Judicatura. Debe ser en contra de la doctora Barreno también. Entonces está haciendo una investigación, entre comillas, respecto de las actuaciones del doctor Terán dentro del Consejo de la Judicatura. Hoy, por alguna coincidencia, escuché la intervención de uno de los representantes en la Asamblea, que creí que era una defensa del doctor Terán, pero había sido un integrante de la comisión de investigación. Entonces, este integrante de la comisión de investigación ya daba todos los argumentos, como quien dice, para desechar el pedido de juicio político, ¿no? No sé, me parece que en realidad existe un vínculo con el partido, con el movimiento político RC, que la mayoría está integrada y presidida, como bien dijo el doctor García, por una persona que es de ese movimiento político. ¿Y cuál es el objetivo? No sé, me parece a mí que ni siquiera debió plantearse este juicio político porque ya eran unas personas que están siendo procesadas en el ámbito de la justicia. No le encuentro ningún objetivo. Vamos a pensar que la comisión deseche que presente un informe favorable al doctor Terán y a los otros integrantes del Consejo de la Judicatura. Eso no le va a servir para no asumir las responsabilidades dentro del proceso penal. Tal vez algún elemento que podría aportar dentro del juicio político que podría presentar ante la fiscalía o después ya en la etapa de juicio ante el tribunal que le va a juzgar. Pero todo eso tiene que ser introducido debidamente, pues no. Todo eso se introduce de acuerdo a una técnica de oralidad, que las simples afirmaciones, las manifestaciones de que tiene ciertos elementos, todo eso tiene que ser probado. No es solamente afirmaciones ni discursos ni ataques injustificados. Entonces no le veo ningún objetivo. Este juicio político es un show y nada más, y tiene que llegar a la verdad dentro del proceso penal. Y esto que ha dicho, si él quiere que tenga validez, doctora Yepes, debiera presentar en el proceso penal. Sí. Con todo lo que ello conlleva. Porque debería presentar en el proceso penal aquellos audios que dice que tiene, sus chats, que le estaban presionando. Bueno, todo eso debe presentar en el proceso penal. Pero ¿cuándo sea la audiencia? Y en la audiencia, como le manifiesto, reitero, tiene que ser con unas técnicas. No puede ser solamente con la afirmación. Tienen que ser valoradas, tienen que ser calificadas, inclusive en la presentación se somete a contradicción. Y en este caso se sometería a la contradicción de la fiscalía. Y si no son unos audios que estén debidamente periciados, no se podría aportar, porque quien comparece también es el perito, como parte de la prueba, como un elemento probatorio, parte de la prueba testimonial. Y eso, ¿cómo va a conseguir si no ha hecho una pericia debidamente con orden judicial? Solamente una manifestación, una expresión, tengo audios periciados, pero no tiene la justificación
puede decir lo que quiera en los audios, pero si no está cumpliendo las formalidades no sirve absolutamente para nada. Doctora Yepes, eso incluso podría llevarle otros cargos en otros ámbitos, quizás hasta otros juicios, si es que él va y altera la verdad y no puede probar lo que él dice. Bueno, si no puede probar lo que él dice, yo creo que no sería, simplemente no se le acepta, a menos de que esté falsificando elementos, ¿no? Falsificando pruebas, eso sí podría llevarle a otro proceso penal. Pero el hecho de afirmar es parte de la defensa, una declaración que rinde el procesado dentro del juicio oral, del juicio penal, el juicio de juzgamiento, ¿ya? Es parte de la defensa, se toma como defensa y no es con juramento. Bien podría decir cualquier cosa, como ahora lo está diciendo, pero eso tiene que estar justificado. Doctor Ramiro García, si es que él decide aportar, si es que él tiene sustentos, respaldos, pericias, ¿por qué no presenta? Y si presenta, pudiera conllevarle problemas mayores si es que él trata de engañar dentro del caso en el que está procesado el señor Terán. Mire, Miguel, como dijo la doctora Yepes hace un momento, hasta ahora esto no ha pasado de meras afirmaciones. El doctor Terán ha señalado que tiene supuestos chats que estarían periciados, pero no pasa de ser afirmación. Si es que él lo formaliza como denuncia y si es que esa denuncia pues llega a la fiscalía, podría darse inicio a un procesamiento o de encontrarse alguna evidencia de delito. Por lo pronto, esto queda dentro del ámbito político, dentro del tratamiento del juicio político al doctor Wilman Terán, que desde este pequeño espacio que le ha dado el correísmo, pues trata, como insisto, de enlodar la imagen de la fiscal general, que es un poco hacerle el juego a aquello que políticamente ha sido trazado como línea por parte de Rafael Correa y sus seguidores. Así que nada nuevo, además algo bastante del miserable nivel del señor Wilman Terán, que ya hemos visto que normalmente pues nada en el fango de la política y de la difamación, así que no creo que sea cuestión de darle mayor atención a este tema. Ahora, en los hechos, doctor Ramiro García, esta colaboración eficaz que ha dado el doctor Javier Muñoz, ex vocal del Tribunal del Consejo de la Judicatura, compañero de andanzas con el señor Wilman Terán, que ha reconocido todo esto, ¿cómo debiera tomarse? Él ha recibido ya una reducción de la pena, pero ¿cómo podría incidir en el proceso respecto del resto de procesados? Mire, bueno, evidentemente esto le complica muchísimo la defensa a los demás procesados porque hay uno que reconoce la existencia del delito. En un proceso penal básicamente se debaten dos cosas: si existe delito y si es que los procesados son los responsables de ese delito. Entonces, un testimonio como el que ha dado el señor Muñoz, en el que cuenta con pelos y señales qué delitos cometieron, cómo lo hacían, cuál era la participación de Wilman Terán y de otros, porque además en esto han ido metiendo a una cantidad de otros actores. Este caso Independencia Judicial, al igual que otros casos como Metástasis, Purga o Plaga, dan tela como para que se inicien varios procesos adicionales contra una serie de personajes que han estado alrededor del tráfico de sentencias, del tráfico de la justicia en general. Y bueno, dentro de esa misma lógica, pues este caso, yo creo, Independencia Judicial, va a dar pie a que varios otros procesos se abran contra estos y otros personajes. Doctora Mariana Yepes, el desenlace de estos procesos, porque ya con la sentencia inicial del doctor Javier Muñoz, tendrá que procederse con el resto de procesados. Y esto pudiera agilizar el proceso cuando hay uno que con colaboración eficaz ha reconocido sus delitos. Bueno, el procedimiento abreviado es una forma de anticipar el proceso, o sea, de acelerar el proceso. No se cumplen todas las etapas en favor de quien solicita que se le aplique el procedimiento abreviado,
y ya no se someterá a juicio, ¿no? No irá ante un tribunal, termina ahí el procedimiento para él. Entonces, una terminación anticipada del proceso. Si él ha aportado elementos importantes que deben ser valorados por el tribunal o por la misma fiscal en el momento que se haga otra investigación, abrirá otras instrucciones, otras investigaciones previas. Pero ahora no conocemos, ¿no? Públicamente no se sabe realmente cómo se ha producido, cómo ha sido esta no colaboración eficaz. Yo creo que son dos formas diferentes. Estaría en el procedimiento anticipado, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, eso le favorece a él, ¿no? Por esa razón, y no es una cosa inusual. Constantemente se está aplicando este procedimiento abreviado para quienes aceptan y negocian con la Fiscalía. Prácticamente es el resultado de este acuerdo con la Fiscalía. Tanto es así que el fiscal o la fiscal propone al juez la aplicación del procedimiento abreviado. Y ahí lo que se negocia es la pena. Una pena que no puede ser inferior a aquella que determina la norma penal. Al final, quien decide sobre eso es el juez. En este caso, un solo juez, note usted, no estamos ante un tribunal, sino ante un solo juez. Quiere decir que estábamos en la etapa, me parece a mí que estaba en la etapa de instrucción, ¿no? Todavía no, o quizás ya hubo una presentación, una audiencia para proponer ya la etapa de juicio. No, desconozco dónde se haya encontrado, pero es una forma anticipada. Si él, como reitero, si él aportó otros elementos que pueden ser importantísimos para determinar responsabilidades respecto de los otros integrantes, de ex integrantes del Consejo de la Judicatura en el delito que se está investigando y que va a ser motivo de juzgamiento, pues eso le va a beneficiar ¿a quién? A la Fiscalía, que es la que lleva la acción penal y la que va a presentar la acusación. O a lo mejor de eso salen otros elementos para involucrar a otras personas en otro proceso penal. Doctora Yepes, si esto le favorece en este caso a quien ha recibido inicialmente la sentencia, el doctor Javier Muñoz, esto pudiera perjudicar al resto porque ya al haber esta sentencia se pudiera estimar dentro del proceso con los elementos de convicción que si le ponen a él la pena reducida, a los responsables, a los otros responsables que no se acogen a esto, simplemente pudieran recibir, en este caso, los 9 años, porque le han dado 9 meses a quien reconoció. Realmente no, yo creo que es independiente. Él se acogió al procedimiento abreviado, él asumió su responsabilidad, él dijo, yo he hecho esto, acepta que él cometió un hecho injurídico y entonces por esa razón le van a sentenciar en una forma benigna, digamos, bajándole la pena, ya tiene impuesta la pena, analizó el juez, porque si bien el fiscal solicita, pero quien toma la última palabra es el juez para ver si está dentro del marco de la ley, la rebaja que está solicitando el procedimiento del procedimiento. Pero eso indudablemente que va a influenciar en la determinación de la responsabilidad y sobre todo en la fijación de la pena. No para que le pongan una pena menor, sino que si él está aceptando una responsabilidad, eso desde luego lo está como contaminando hacia los otros investigados, ¿no? Los otros procesados. Doctor Ramiro García, ahora no solo ha sido el caso de Javier Muñoz, que ya recibe esta sentencia inicial, si apelan irán a un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia, pero hay otros casos, Metástasis, Purga, en donde ha habido colaboración eficaz y ellos pudieran recibir el mismo tratamiento en perjuicio de los otros que no reconocen los delitos. Mire, evidentemente no. El colaborador eficaz, el cooperador eficaz, o en el caso del procedimiento abreviado, el procesado que reconoce los hechos, recibe una pena menor por esto, y esa pena menor no se extiende a los otros. Todo lo contrario, los otros siguen sometidos a las condiciones normales del proceso, ya la pena que normalmente les correspondería. Por lo tanto, no hay una rebaja de penas también para los otros. Esta es un beneficio especial que nuestro código contempla en favor de quien delate a sus compinches, básicamente.
Pero claro, si es que reconoce su delito y se le pone la pena, en este caso de los 9 meses, pudiera abonar al juez en este caso, y luego si hay apelación, abonar a que los otros, probando por cierto, si son responsables, que les llegue la pena mayor de los delitos que se procesan, doctor García. Es decir, a ver, el mínimo y el máximo de la pena para cada delito se encuentra establecido en el código. Y no se puede imponer una pena mayor que la del máximo ni inferior a la del mínimo. Pero solamente se establece como digamos, fuera de las causas, inclusive las causas de atenuación van dentro de ese mínimo y ese máximo. Aparte de esto, existen las figuras de la cooperación eficaz y de la delación premiada, perdón, la del procedimiento abreviado, perdón, porque la cooperación eficaz es una delación premiada. Existen estas dos figuras que permiten una rebaja de hasta un 90% de la pena que normalmente le habría correspondido a la persona en razón de la delación que realiza, lo cual, insisto, por un lado, facilita la actividad de la fiscalía en lo probatorio, hace más expedita la condena y, por supuesto, pues complica mucho la situación procesal de los demás procesados, obviamente, ¿no? Es decir, con su análisis, doctor García, que nos ilustra, si al uno le ponen la mínima porque colabora, al otro pudieran ponerle la máxima, aun cuando no reconozca. Exactamente. Podrían poner la máxima si es que encuentran que ha existido, por ejemplo, circunstancias de agravación, si es que incluso de la delación de su compinche, del delator arrepentido, que es como se lo trata esto doctrinalmente, pues aparece que se ha cometido el delito de formas especialmente graves, con una lesión al bien jurídico penal importante, es decir, con diferentes circunstancias, y por supuesto podrían imponerle la pena máxima, sí, sin duda. Que en este caso la pena máxima sería de 9 años, doctor García. En este caso entiendo que sí. Ya. Entiendo que sí. Y el resto de casos, doctora Mariana Yepes, hablamos metástasis, purga, plaga, en donde también están dando colaboración eficaz. ¿Cuál pudiera ser el desenlace? De lo que conozco a través de los medios de comunicación, no están solicitando un procedimiento abreviado ninguno de ellos, me parece, ¿no? Están en colaboración eficaz. Entonces, al haber la colaboración eficaz, eso también analizará la Fiscalía, porque no es solamente decir, yo, como manifesté antes, no solamente es aceptar la participación del hecho, sino haber dado datos con los cuales se vaya a descubrir realmente que existen otras personas que colaboraron en esto o tal vez otros delitos vinculados a aquel. Yo creo que han servido de mucho o alguna de los testimonios de quienes están colaborando eficazmente, porque de ahí están partiendo otras investigaciones, de lo que también se sabe, ¿no? Pero la colaboración eficaz sería diferente. Eso tiene que aceptar y aceptar después de haber verificado que realmente se cumple aquella último calificativo de la colaboración, que es eficaz, o sea, que va a aportar elementos para la terminación del proceso, digamos, para el establecimiento de otras responsabilidades o de las mismas, ¿no? De las mismas de aquellas personas que están involucradas en el proceso. Doctor Ramiro García, le decía estos casos, metástasis, purga, plaga, en donde ha habido testimonios anticipados, ¿cuánto puede incidir dentro del proceso? Mire, bueno, un testimonio anticipado, por ejemplo, como los que hemos visto de la señora Mayra Salazar y de este señor Salcedo, no solamente que ratifica la hipótesis planteada por Fiscalía en su imputación, sino que abre el abanico a nuevos procesos con nuevos involucrados. O sea, recordemos que en el caso Metástasis, recién muchos conocíamos de la existencia de esta señora Mayra Salazar, que resultó ser el factotum de toda esta actividad mafiosa que se ejercía en la provincia del Guayas. Hay un dato no menor, y es que la mitad de la sala penal
de la Corte Provincial del Guayas está presa en la cárcel 4 de Quito. gracias a esto, ¿no? Pero de las delaciones de esta señora aparecen otros temas, en específico el caso Purga. Es decir, estaba fuera del radar en el caso Metástasis el tema de este señor Muentes, pero aparece luego este señor Muentes con otros escenarios de tráfico de sentencias en la provincia del Guayas y aledaños, porque no solamente es en el Guayas, hay una serie de jueces que han dictado sentencias totalmente, no solamente equivocadas, sino corruptas, a cambio de sobornos, y bueno, todo esto se ha evidenciado ya, y gracias a eso pues hemos tenido un montón de destituidos, un montón de jueces presos. Yo creo que que yo recuerde al menos, es la mayor operación de purga, por decirlo así, de limpieza dentro de la Administración de Justicia. Yo no recuerdo que antes alguna vez se haya procesado penalmente a tantos jueces y estén presos tantos jueces, ¿no? Si no estoy mal, son más de 15 o 20 jueces que están procesados penalmente, la mayoría presos, algunos prófugos, pero sí, o sea, yo creo que este ha sido un autosaneamiento judicial del sistema, y eso me parece valioso. Ahora, ojo, al sistema judicial no debería sanearlo la Fiscalía, debería tener los mecanismos para poder generar esa autolimpieza, digámoslo así, por parte del Consejo de la Judicatura. Yo creo que el modelo de gestión del Consejo de la Judicatura debe revisarse desde lo normativo y desde lo administrativo, porque no es posible que tenga que llegar la Fiscalía General del Estado a procesar penalmente a los jueces para que el sistema pueda salir de esos jueces que todos sabíamos quiénes eran. ¿Quién no sabía, por ejemplo, que el juez Curipayo era un juez a destajo que emitía sentencias a cambio de plata desde Santo Domingo, pero además las más delirantes, y no importaba si él dictaba habeas corpus, y no importaba si estaba preso en la Tacunga, en Guayas, en El Oro, en donde quiera, no importaba. Igual, el juez Curipayo lo podía todo, pero está preso. Creo que está no sé si en la penitenciaría del Litoral o en La Roca, no sé en qué parte está este juez, pero bueno, está preso. Y así otros jueces, pero ojo, tuvo que llegar la Fiscalía para que se produzca esta autodepuración. Y yo creo que esta autodepuración debe generarse desde el Consejo de la Judicatura, y es hora que se revise cuál es el marco normativo y el modelo de gestión del Consejo de la Judicatura, porque de lo contrario, pues aparece como una figura que siempre llega tarde a las cosas, ¿no? Siempre llega tarde a los eventos. Ahora está destituyendo jueces, sí, pero destituyendo jueces que ya están presos. Entonces no es posible que primero hay que meterles presos a los jueces para que luego se les aplique la sanción administrativa, cuando debería ser al revés. Bien, muchas gracias por ilustrarnos, como siempre, a la doctora Mariana Yepes y al doctor Ramiro García. Temas de interés, casos judiciales, reducción de penas, colaboración eficaz y el manejo de la justicia. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a usted. Gracias, Ramiro. Hasta luego. Muchas gracias, Miguel. Un saludo, Mariana. Gracias. Un saludo. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:59 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el analista político doctor Gustavo Isch y cómo mira la situación en el país en los momentos de crisis política, relaciones de ejecutivo-legislativo, crisis eléctrica, incremento de gasolina, el conflicto armado interno que vive en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.